ISPES Colombia los saluda. Dios les bendiga y damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder hacer este video. En internet hemos encontrado algunas preguntas sobre los acuarios, que dicen que son mitos o leyendas, y las personas, me gustaría tratar algunos de estos mitos, o tres de estos mitos. De acuerdo, como digo siempre, yo llevo con acuarios y esto desde niño. Desde los 10 años tengo acuarios, entonces es basado más en mi experiencia, aunque tengo un poco de libros que me han ayudado a conocer los peces, porque me ha gustado tener peces toda la vida, pero me gusta tenerlos bien y me he informado. Tengo unos libros que vamos también a hacer un video sobre estos libros que, que me parecen buenos y que nos enseñan cómo escoger nuestros peces y qué características tienen cada uno, si son vivíparos o ovíparos, si son de fondo, son a media agua o son de superficie, entonces, o si son de agua fría, alcalina, o, o si es de agua ácida o neutra. Entonces estos libros nos pueden enseñar, pero hoy vamos a tratar estos tres mitos. El primero es, ¿los peces solo crecen tanto como el tamaño de su acuario? Eh, Generalmente los peces, por ejemplo, no todos los peces crecen de acuerdo al tamaño del acuario. Primero, si es un guppy, por ejemplo, que es lo que yo manejo, son guppies, el guppy no va a crecer más de 6 centímetros, aunque el acuario sea inmenso. Entonces, no podemos decir que el pez se va a desarrollar de acuerdo al tamaño del acuario, porque el guppy no va a crecer más de 6 centímetros el macho, y las hembras, y eso porque he tenido guppies de 6 centímetros machos, y las hembras por ahí de 7 o 7,5 centímetros, no van a crecer más de ahí porque no es su naturaleza crecer más. Pero hay peces que crecen demasiado, pero sí están, digamos, limitados por el tamaño del acuario, pero si los sacáramos de ahí van a desarrollarse en gran manera. Por ejemplo, yo tuve por 7 años unos koi, los compré chiquitos, como de 6 centímetros, y que llegaron a crecer 30 centímetros o 28 centímetros máximo, y el acuario es de 1,10 m, 1,20 m, pero no crecieron más, a pesar de que pasaron 7 años hasta la pandemia, que ya fue como difícil mantenerlos, pero no crecieron más. Pero estos peces, los koi, estos crecen 90 centímetros, si tienen un espacio bastante amplio, pueden llegar a crecer 90 centímetros. Pero hay otros peces que no importa el tamaño del acuario, en un momento dado empiezan a crecer y crecer, porque esa es su naturaleza de crecer en ese tamaño. Por ejemplo, no recuerdo, ahorita tuve también unos y los compré chiquiticos, y a los 15 días ya estaban como así de grandes. Entonces, y el acuario era chiquito y no importó el tamaño del acuario, era bastante pequeño, era como de 15 litros, no me acuerdo cómo es que llaman en este momento, y resulta que empezaron a crecer y crecer y crecer y no paraban de crecer. Entonces yo creo que no necesariamente el tamaño del acuario, depende en la situación, va a hacer que nuestro pez crezca más. Si por su naturaleza es pequeño, va a quedarse pequeño. Si es grande, en algunos casos, como los koi, no van a crecer sino de acuerdo al tamaño del acuario, aunque pueden en un momento dado haber excepciones a esa regla. Y hay algunos que van a crecer porque su naturaleza y su, su tamaño es bastante grande, no importa el tamaño del acuario. Pero sí se puede dar que ese mito no es tan cierto,
que el pez se desarrolla de acuerdo al tamaño del acuario. Entonces depende del pez. Depende es del pez, el tamaño del pez, no es del acuario. El segundo, ¿cambiar el agua del acuario es perjudicial para los peces? Cambiar el agua no. Hay peces que se requiere que hagan cambios semanales de agua. Por ejemplo, si usted tiene, yo no soy experto en discos, pero he tenido discos y ellos requieren, digamos, que en la semana usted les cambie un 50% de agua en la semana para tener discos sanos, generalmente, y un acuario adecuado porque también tiene el tamaño para una pareja de discos mínimo de, digamos, 5,25, 100 litros para una pareja de discos. No es necesario. Y así, aún así, hay que hacerle un cambio del 50% semanal para mantenerlos bien. O todos los días cambiarle más o menos el 7% al 10% de agua todos los días, pero puede hacerlo el 50% en la semana. Pero sí es necesario hacer recambios, no de todo el agua, depende del pececito. Por ejemplo, los guppies se le puede cambiar hasta el 50%, depende también del tamaño del acuario. Por ejemplo, si los tienen en un recipiente de 7 litros, que es 8 litros, para tener un trío de pececitos, que es más o menos lo adecuado para ellos, le puede cambiar 4 litros o 3 litros y medio y el pececito siempre estará bien, y eso hay que hacerlo semanalmente. En el caso de los guppies, hay que hacerle un cambio de agua semanal para mantenerlos bien, aunque hay veces se puede demorar un poquito más, pero si los quiere que tener sanos y que se reproduzcan, sí hay que hacerle los cambios continuos de agua. La tercera, ¿los acuarios plantados son difíciles de mantener? Depende de la clase de plantas. Hay algunos que son difíciles de mantener, pero hay plantas que son de bajos requerimientos, como por ejemplo podemos tener cola de zorro, un acuario con cola de zorro, con hilodeas, con cabombas o con otras plantitas. No es complicado tener de esa clase, pero hay unas que sí, o de cuidados medios, que no solamente tiene que tener cuidado, sino que también tiene que tener una bomba de CO2 para poder equilibrar el acuario. Hay que meterle CO2 porque recuerde que las plantas necesitan CO2 para la supervivencia, entonces necesita meterle CO2, también tener un buen sustrato, estarles suministrando las vitaminas que necesitan. Y más que yo digo que complicado, es como más bien costoso. Más que complicado, es costoso. Tener un buen acuario plantado es es costoso. Yo he visto gente que invierte mucha plata para tener acuarios plantados, pero que se puede tener, sí se puede tener, pero debe empezar si quiere tener un acuario plantado, debe empezar con los de bajo requerimiento y luego ascender hasta que adquiera la experiencia para tener un acuario plantado de alto requerimiento. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.